Bueno, aunque pueda parecer que el claustro tiene una función meramente simbólica o institucional, la verdad es que tiene tres funciones muy importantes. El claustro elige al defensor universitario, que es una figura muy importante para la comunidad universitaria. También el rector se somete a las preguntas de los claustrales, que le preguntan directamente a él y al equipo rectoral sobre su gestión y sobre el funcionamiento en general de la universidad. Y otra función muy importante es la elección de los miembros del Consejo de Gobierno, puesto que más de un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno proviene del claustro. En estas elecciones vamos a elegir las 30 personas del PAS que formarán parte del claustro. Estas 30 personas, junto con el secretario general y el gerente, serán los que elijan a los 2 representantes del PAS en el Consejo de Gobierno. De fet, Olaya, tu vares ser la companya més votada en les anteriors eleccions al claustre, però no vares ser triada per a representar-nos al Consell de Govern. Sí, Helena, té raó. No estic en el Consell de Govern, ni jo ni Sergio, que és el nostre company, que va ser el segon més votat en les últimes eleccions a claustre. Malauradament, la resta de representants que no eren de la llista d'STPB no ens votaren. Enguany tenim confiança en poder obtenir la majoria necessària y ficar a un membre de la nostra llista en Consell de Govern. En definitiva, se trata de ser la voz y los ojos del PAS en el Consejo de Gobierno.